gracias por aceptar nuestra invitación. El listón está alto porque don Ignacio Cuervo nos ha dicho antes que el blanqueo de capitales se frenará en España cuando las instituciones financieras quieran. Entonces, lógicamente, la pelota está para tu tejado. Cuando quieras. Las entidades financieras afrontamos las obligaciones que nos impone la norma en materia de prevención de blanqueo de capitales. Si nos retrotraemos al año 93, en la ley 19/93 de 28 de diciembre, que bueno, pues ya se ha citado en esta jornada, bueno, pues ahí ya nos encontramos con que es una ley que, bueno, pretende regular las obligaciones para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, así como otros sectores de actividad para el blanqueo de capitales. En este caso, procedente esos capitales de actividades delictivas. En esa ley ya, bueno, pues las entidades financieras, y en este caso las entidades de crédito, ya figuramos como sujetos obligados. Entonces, estamos hablando de prácticamente de 20 años en los que hemos estado pues sujetos como tal a diversas obligaciones, como os he indicado anteriormente, bueno, pues los hechos delictivos, las tramas, el crimen organizado. Evolucionan sus métodos de blanqueo de capitales y bueno, pues las normas intentan adaptarse o intentan prevenir que esos hechos se produzcan, o a nivel preventivo o a nivel represivo. Si nos centramos ya en la ley 10 de 2010 de 28 de abril, nos encontramos que bueno, el objeto de la ley, tal como la define la normativa, el objeto es la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica. Y volvemos otra vez a ver que esa forma de protegerlo es mediante el establecimiento de obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Como os he indicado, tanto en una como en otra normativa, al final lo que nos vienen imponiendo a las entidades financieras son una serie de obligaciones que lo que pretenden es que el blanqueador, por un lado, tenga las mayores dificultades para que, bueno, incorpore esos capitales en el circuito financiero, y por otro lado, bueno, hay otra serie de obligaciones que iremos viendo a continuación respecto a, bueno, a comunicaciones, respecto a requerimientos de información que nos solicitan principalmente desde el servicio ejecutivo. Y al final veremos por último una serie de medidas que nos exige la propia norma, que son unas medidas de control interno, y que vamos a ir viendo de una forma rápida. Como, bueno, el resto, a los anteriores participantes de esta jornada, se han quejado un poco en la dificultad de cumplir con la norma. Nosotros, como entidad financiera, como entidad de crédito, estamos en una situación similar. El cumplir con las obligaciones que nos marca la norma, además de ser unas obligaciones muy extensas, en muchos casos se encuentran poco definidas. Estas dificultades que encontramos, hablaba don Ignacio que en ciertos casos, cuando apretamos, vamos a decir, al cliente para que nosotros estemos cubiertos de cara a cumplir con la normativa,
tenemos que tener mucho tiento a la hora de, se puede decir, de apretar al cliente para que nos presente determinada documentación. Yo tengo muchas consultas de los compañeros que bueno, me vienen un poco a decir qué necesita este cliente, aportarnos qué documentación o con qué documentación podemos llegar a iniciar relaciones de negocio con un determinado cliente. Nos encontramos siempre con, bueno, pues con un poco la indefinición de la norma que no nos concreta exactamente qué tipo de documentos o qué tipo de informaciones tenemos que recoger para tener cubierta la obligación. Entonces, como os decía, nos encontramos en muchas ocasiones con dificultades, tanto con clientes que realmente no entienden el hecho de que nosotros les estemos solicitando para la apertura de una cuenta, no entienden el hecho de que se les requiera, bueno, pues en función de la actividad y de los datos y del tipo de persona y del tipo de negocio que vaya a canalizar a través de nuestra entidad, pues que se les requiera una documentación que nos permita, tal como indica la norma, verificar de una manera razonable esa actividad que ha declarado el cliente. Es más, muchos compañeros incluso les cuesta incluso entender el por qué se requieren este tipo de documentos o de verificaciones para abrir simplemente una cuenta corriente. Es decir, una cuenta corriente para la gran mayoría de compañeros no la entienden como un riesgo a nivel de blanqueo de capitales. La entienden como, bueno, pues es un cliente que ha venido, nos ha abierto la cuenta y ya está. El problema nos encontramos con que ese cliente que ha venido, del que no conocemos absolutamente nada, de la noche a la mañana comienza a recibir transferencias o de un paraíso fiscal o de países que podemos catalogar como peligrosos, o independientemente del tipo de país, recibe unos fondos que no podemos de ninguna manera ligar al conocimiento que tenemos del cliente. Entonces, en ese momento es cuando ya el compañero que nos ha llamado o que ha abierto esa cuenta, es cuando ya le saltan todas las alarmas, ya qué hacemos, cómo podemos parar esto. Entonces ya os digo, nosotros nos encontramos con esa dificultad también, tanto con los compañeros que siempre están, pues bueno, solicitándonos a ver con qué mínima documentación o con qué mínima información puedo iniciar relaciones de negocio, y con los clientes que no entienden para nada el hecho de que se les requiera determinados datos y determinadas informaciones. Entonces nos encontramos con que en ciertas ocasiones, al intentar cumplir con la norma, pues el cliente sale huyendo, o el cliente te dice que en el banco de la esquina no me piden nada. Es que no me piden nada para abrir una cuenta. Entonces nos encontramos con esa dificultad que es muy difícil, por lo menos la parte nuestra, de intentar llegar a un consenso entre el cumplimiento y el tema comercial que en este caso es la actividad que realmente desarrollamos nosotros y por la que en principio recibimos nuestros ingresos. Bueno, pues introduciéndonos ya en la Ley 10/2010, como sujetos obligados que somos de esta norma, tenemos unos grupos de obligaciones que yo en este caso los he dividido en 3 bloques, que son la aplicación de medidas de diligencia debida, luego otro bloque que serían obligaciones de información y por último
medidas de control interno. Bien, pues vamos a pasar a comentar lo que son las medidas de diligencia debida, que en este caso estas medidas son aplicadas a toda persona que establezca relaciones de negocios en este caso con una entidad de crédito, o que intervenga en una operación puntual. Las medidas que la norma nos indica las denomina en primer lugar como medidas normales de diligencia debida, que como vais a ver a continuación son, se puede decir, pues las exigencias que requerimos a cualquier cliente. A cualquier cliente que inicie relaciones con una entidad se le exigen o se le aplican esas medidas de diligencia debida. Luego encontraríamos otro grupo que son medidas simplificadas de diligencia debida, que en este caso la norma nos permite a un determinado grupo de clientes y a un determinado grupo de operaciones ser menos exigentes a la hora de requerir ciertas o de aplicar ciertas medidas. Y por último nos encontraríamos con medidas reforzadas de diligencia debida, que son, pues en este caso aplicar medidas sobre clientes como pueden ser las personas con responsabilidad pública, que veremos luego más adelante cómo las define la ley, o ciertos sectores como puede ser banca privada, pueden ser también servicios de envío de dinero o también de cambio de moneda. Bien, como os decía, entre las medidas que marca la normativa vigente nos encontramos con estas cuatro medidas que tenemos que aplicar a todo cliente que inicie relaciones con nosotros, que estarían delimitadas en la identificación formal, la identificación del titular real, que ya ha salido un poquito el tema del titular real, el propósito e índole de la relación de negocio y el seguimiento continuo de la relación de negocio. Las entidades de crédito, en el momento que procede un cliente a solicitarnos el inicio de relaciones de negocio, tenemos la obligación, esta obligación está, yo creo que muy aceptada y muy interiorizada por todos los empleados de las entidades bancarias, porque de toda la vida eso no nos cuesta pedir el documento de identificación. En este caso lo pedimos y lo vemos como algo que es que si no hay documento de identificación no hay cuenta, no hay inicio de relación de negocio. Existen otras obligaciones que esas nos cuesta más el interiorizarlas y el solicitárselas al cliente. Entonces la norma nos exige la identificación y nos indica que tiene que ser con documentos fehacientes. Además, esta identificación siempre debe ser previa al establecimiento de relaciones de negocio. Es decir, lo que no podemos es iniciar una relación, iniciar un contrato de apertura y no tener previamente identificado al cliente. Necesitamos identificarle previamente. Tal como indica la norma, no nos permite mantener relaciones ni realizar operaciones sin identificar a los intervinientes. Esa es una premisa básica y fundamental. Es más, además de identificar, la norma nos exige, que lo veremos más adelante, que conservemos el documento con el que se ha identificado al interviniente de la operación. Lo tenemos que conservar con una serie de medidas que nos marca y nos concreta la norma. Este momento que
que es el de la identificación formal, yo lo considero como el momento fundamental en lo que es la materia de prevención de blanqueo de capitales, porque es un momento en el que nos presenta la identificación y en ese momento aprovechamos para incorporar otra serie de obligaciones, que en este caso pasaríamos a la identificación del titular real, que como tal pues nos exige exactamente la norma lo mismo, que sea con carácter previo, que no se establezcan ni se mantengan relaciones con personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no la hayamos podido determinar, y también en la Ley 10 de 2010 incorporó una exigencia de que no se podían ni establecer ni mantener relaciones de negocio con sociedades cuyas acciones estén representadas mediante títulos al portador, a no ser que bueno, por otro medio se llegara a conseguir la titularidad real de esa persona jurídica. La normativa nos define en este caso al titular real, que, bueno, pues si hablamos de personas físicas estaríamos hablando de la persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en cualquier otra operación. En el caso de personas jurídicas, como ha indicado don Ignacio Cuervo, hablaba de que tenemos que al final identificar a la persona física. No nos vale, como en muchos casos nos sucede, que abrimos relaciones de negocios con determinadas personas jurídicas y a la hora de identificar al titular real, en muchos compañeros, pues tal como se indicaba anteriormente, nos indican que la titularidad real existe una persona jurídica y cierta persona física. O sea, siempre tenemos que llegar a la persona física con las condiciones que nos marca la norma. En este caso, posean o controlen directa o indirectamente un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control directo o indirecto de la gestión de la persona jurídica. Nosotros, para identificar al titular real, la documentación que exigimos es la que indicamos ahí en la presentación. Por un lado, bueno, lo que es el apoderamiento otorgado por el representado en documento público y copia del documento de identificación tanto del representante como del representado. En el caso de sociedades, nos suele bueno, pues bastar, si son sociedades de nueva constitución, como en muchos casos ya se incorpora en la propia escritura, el dato del titular real, o salvo que, bueno, pues se acredite por otra documentación que pueda estar bueno, más actualizada que una sociedad de nueva constitución. Para el resto de sociedades, bueno, mediante la aportación de un certificado del secretario del órgano de administración, o también mediante un documento público. Hablaba anteriormente don Ignacio Cuervo que, bueno, vienen haciendo en una escritura aparte la manifestación del titular real, que no solamente, bueno, pues tal como indicaba, no solamente sirve para una determinada operación, sino que, bueno, puede servir para abrir una cuenta o para, bueno, infinidad de transacciones en las que se requiera. Entonces, respecto al titular real, como se indicaba, con esa documentación nosotros damos por
por cumplida esa exigencia que nos requiere, pues en este caso, la normativa. Otra de las medidas que hablábamos de diligencia normal, nos referíamos al propósito e índole de la relación de negocio. En este caso nos encontramos con que la norma nos exige, esto viene ya bueno, esta exigencia ya viene de antiguo ya, nos exige conocer tanto la actividad profesional como empresarial. En estos casos indica que la comprobemos de una forma razonable, que se verifique de una forma razonable. Aquí nos encontramos con los compañeros de oficinas se encuentran con la problemática, con la dificultad de solicitar a un cliente un justificante de su actividad profesional. Lo más normal y lo más lógico cuando te estás dirigiendo a un autónomo o bueno, pues le solicitas algún tipo de documentación, como pueda ser bueno, su recibo de pago de seguros sociales o bueno, algún tipo de modelo oficial de liquidación de algún impuesto. Puedes incluso, cuando son clientes de nómina o son clientes que por ejemplo son pensionistas, nos encontramos con la dificultad de solicitarle al cliente un documento que inicialmente la mayoría de las personas que bueno, van a realizar la apertura de una cuenta no entienden que requiramos una documentación que en este caso lo que buscamos es comprobar esa declaración que nos hacen de actividad y un documento que lo pueda verificar. Es una dificultad para nosotros muy importante. En muchos casos, incluso el hecho de requerir ese tipo de documentación, pues en ciertas ocasiones no nos permite continuar con la relación del cliente, porque se suelen, pues bueno, muestran muchas reticencias a la hora de entregarnos cualquier documento. En nuestro caso, la entidad, a través de un convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social, realizamos un servicio de verificación de la fuente de ingresos para determinados tipos de personas. Este convenio lo que nos permite es bueno, pues conocer, mediante la autorización previa del cliente, conocer en el dato que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene de ese cliente respecto de su actividad. Es una herramienta que para nosotros nos resulta muy útil debido a que es muy sencilla, rápida. El cliente no tiene que entregarnos ningún tipo de documento, que en ciertos momentos ni lo portan en el momento que van a abrir una cuenta, y es una forma de que podamos nosotros verificar esa profesión, esa actividad. El funcionamiento es sencillo. Recogemos la autorización al cliente y mediante bueno, pues un sistema de comunicaciones con la tesorería se remite la petición y en un par de días suele venir la respuesta de la tesorería, y lo que hacemos es cotejar esa actividad que nos ha facilitado la tesorería con la recogida por, pues en este caso, por la que nos ha declarado el cliente. Como os decía, bueno, pues esta medida, ya os digo, es muy complicada de cumplir y de que los clientes la entiendan. Les resulta muy difícil que un cliente que se presente a
a una oficina a aperturar una cuenta corriente, le requieras algún tipo de documentación. Es más, el compañero o el empleado, que bueno, que cada vez intentamos más sensibilizarlo mediante sobre todo actuaciones de formación, pues vamos sensibilizándolos para que bueno, pues se convenzan de la necesidad en estos casos de requerir esta documentación. Y por último, la última medida que nos encontraríamos es la que nos requiere que realicemos un seguimiento continuo de la relación de negocios, que es, yo creo que aún más difícil de cumplir que la anterior. Hay un momento que la norma nos exige, la palabra que es una palabra un poco, como digo yo, es una palabreja, nos exige un escrutinio, que es ya solo la palabra que nos indica la norma es ya complicada. Si le dices a un compañero que te haga el escrutinio de las operaciones para verificar la coherencia entre el conocimiento y el perfil de riesgo y perfil empresarial del cliente, pues ya de momento te va, si lo tienes delante te va a mirar mal. Si le dices al cliente que requieres algún tipo de documentación que nos permita verificar y que comprobemos ese escrutinio de operaciones, pues el cliente no va a entender absolutamente nada. Es más, en el momento que cuando requieres a un cliente una determinada documentación, yo se lo tengo dicho a los compañeros, bajo ningún concepto hablen de la palabra ni blanqueo de capitales, porque ya el cliente ya le saltan todas las alarmas. El cliente incluso se ven hasta cierto punto, pues bueno, vamos a llamar la palabra agredidos o ofendidos por el hecho de que has hablado de que les has, bueno, pues supuestamente indicado que pueden ser presuntos blanqueadores de capitales. Ahí ya sí que, bueno, no sería la primera vez que tenemos una reclamación de algún cliente indicando que bueno, que se le ha tratado como un presunto blanqueador de capitales. Yo, bajo ningún concepto, a los compañeros les indico que hablen de que bueno, de que la prevención del blanqueo de capitales exige ese tipo de requerimiento. En este caso, esta obligación o esta medida que aplicamos a los clientes, la cumplimos o la damos por cumplida a través de unas aplicaciones informáticas que tenemos, que son aplicaciones departamentales, que en este caso tienen en cuenta tanto el perfil del cliente, el tipo de operativa, el sector de actividad, una serie de parámetros que en el momento que esos parámetros de un determinado cliente pues salen o sobresalen de lo que es el promedio del grupo de actividad en el que estén clasificados, nos genera unas alarmas. Entonces suelen ser alarmas que lo que buscan es pues operativas sospechosas, operativas que no sean coherentes con el perfil de actividad ni el segmento al que le tengamos asignado. Entonces se puede decir, esa exigencia, la cumplimos de esa forma, pero es realmente complicado y difícil, y además, pues los análisis los hacemos a distancia, se puede decir. Trabajamos con datos, como digo yo, fríos totalmente, no tenemos la cercanía ni el conocimiento del cliente. Entonces, decidir si un cliente o una operativa presenta indicios o no, en muchos casos nos resulta
complicado. Es más, en ciertas ocasiones requerimos del conocimiento que tienen las oficinas para poder un poco pues, llegar a concluir que existen o no existen indicios de blanqueo de capitales. Y por último, la norma también nos exige que tanto documentos, datos e información se encuentren actualizados. En lo que es la aplicación que tenemos en nuestra entidad, tenemos una serie de alarmas o de alertas que nos controlan pues, desde la caducidad de un documento de identificación. Seguramente que en algún momento, cuando alguno de ustedes se hayan dirigido a una entidad financiera que lleves ya un tiempo manteniendo relaciones con ella, pues puede haber ocurrido que os hayan exigido el hecho de presentar el documento de identificación porque tenemos, como digo yo, una alerta que nos dice que se encuentra caducado, se encuentra no vigente, en una palabra. Hablábamos de otra de las medidas que la normativa exige para ciertos clientes y ciertas operaciones, que en este caso la obligación que exige es la de identificar siempre a los intervinientes. ¿Qué tipos de clientes nos detalla la norma? Entidades de derecho público domiciliadas en la UE o de países terceros equivalentes, entidades financieras de la UE o también entidades de países terceros equivalentes o sociedades que coticen en bolsa en mercados de la Unión Europea. Eso sería a nivel de clientes. Y respecto de operaciones, nos obligan, en este caso, o nos permiten identificar solamente a los intervinientes en operativas de pólizas de seguro de vida cuya prima anual no exceda de 1.000 euros o cuya prima única no exceda de 2.500, instrumentos de previsión social complementaria recogidos en el artículo 51 de la Ley 35/2006, seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones que cumplan ciertos requisitos o el dinero electrónico. Entonces, en esos grupos de clientes y de operaciones, la ley no es tan exigente como respecto a lo que habíamos indicado anteriormente. Y luego nos encontraríamos con otro grupo de medidas que en estos casos son medidas reforzadas para aquellas situaciones que por su propia naturaleza pueden presentar un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. En este caso la norma pues nos señala que estas medidas reforzadas tendremos que aplicarlas en la actividad de banca privada, en servicios de envío de dinero, en operaciones de cambio de moneda extranjera y en las personas con responsabilidad pública. Bien, casi por simplificar un poco y no meternos en esas otras áreas que he estado detallando, me voy a centrar en lo que son personas con responsabilidad pública, que en este caso la ley las define. Hubo bastante polémica antes de que viera la luz la ley 10/2010. Hubo mucha polémica porque, y en parte se retrasó la publicación de la ley por delimitar a las personas con responsabilidad pública. Al final, la ley lo que nos acabó, pues en este caso, definiendo a estas personas, a aquellas que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados miembros o en terceros países. Incluso la norma también recoge como personas con responsabilidad pública o a las que, en este caso, aplicar medidas reforzadas también a sus familiares más próximos
y a personas reconocidas como allegadas. Tal como ha definido la normativa a las personas con responsabilidad pública, lo que llamábamos los PRPs españoles, es decir, alcaldes, concejales, diputados, cualquiera de ellos quedaron fuera de lo que era personas a las que aplicar esas medidas reforzadas. Quedaron fuera. Bueno, se exceptúa el caso de que exista una comunicación de una operativa. La norma sí que nos exige que indaguemos o que lleguemos a concluir si la persona que interviene en la operativa es una persona con responsabilidad pública en España. En ese caso sí que nos exige la norma reconocer a esas personas y indicarlo en la comunicación. En este caso, tal como se ha indicado esta mañana, la ley 10/2010 pues es muy reglamentista. Aquí se puede ver que nos indica exactamente qué tipo de medidas reforzadas tenemos que aplicar a estas personas. Inicialmente nos indica que tenemos que tener procedimientos con los que detectar si una persona interviniente en la operación o un titular real es persona con responsabilidad pública. Este punto nos exige a las entidades financieras el disponer de herramientas o de aplicaciones informáticas, que pues es como todo, en el momento en que se precisa o existe una necesidad, pues en el mercado está. Son aplicaciones bastante costosas y son herramientas que nos permiten consultar si una persona es o no o figura como PRP, porque estamos hablando de que aquí no delimita países, estamos hablando de cualquier país del mundo. Se puede presentar desde una persona de Guinea Ecuatorial hasta una persona de Alemania o de Estados Unidos o de Colombia a aperturar una cuenta en nuestra entidad. Entonces, claro, el volumen de personas que puedan estar incluidas en esas listas es muy importante, y es más, están constantemente entrando y saliendo personas de esas listas. Entonces nosotros en nuestra entidad la forma que tenemos de acometer esta exigencia es un proveedor externo nos facilita las listas, que esas listas se encarga de su actualización y mediante ellas nosotros podemos realizar las consultas que precisemos para saber si el cliente que tenemos delante es PRP o no es PRP. Oye, perdona que te interrumpa. Sí. Cuando dices has excluido los alcaldes, las diputaciones, ¿estarán en otro apartado parecido o con más exigencia? Porque Luego sí, eso te comento exactamente lo que la norma nos exige con respecto a las personas con responsabilidad pública en España. Luego te lo comento, lo he comentado ya, pero luego incido sobre ello. Otra de las medidas que tenemos que aplicar con estas personas, la oficina como tal o la sucursal como tal no puede iniciar relaciones comerciales con un cliente que esté catalogado como persona con responsabilidad pública, puesto que precisa de autorización del inmediato nivel directivo superior. Y por último, otras dos exigencias que marca la ley es que tenemos que determinar el origen del patrimonio y de los fondos con los que se llevará a cabo la relación de negocios u operación, que es una exigencia muy complicada porque nosotros nos hemos encontrado con clientes iraníes, por ejemplo, que lo que recibes es una transferencia y el hecho de requerir algún tipo de documentación
al cliente es muy complicada. Primero por la propia documentación, por el idioma, es realmente difícil el llegar a cumplir con esa obligación. Y luego nos exige también un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios. Bien, otro bloque de obligaciones que nos marca la ley, estaríamos en lo que es el examen especial, la obligación de comunicación por indicio, la extensión de ejecución, de comunicación sistemática, de colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y la conservación de documentos. Con respecto a lo que es el examen especial, la norma nos obliga a examinar cualquier hecho o operación que pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y tenemos que, en este caso, reseñar por escrito los resultados del examen. En la entidad lo que disponemos es de pues una serie de informes y de extracciones de operativas concretas que entendemos pueden presentar mayores indicios de blanqueo de capitales, y como os he indicado anteriormente, también disponemos de una aplicación informática que conjuga ahí una serie de elementos que ahí os indico algunos, como puede ser el tipo de operaciones, el sector de negocio, ámbito geográfico, y lo que viene a facilitarnos esta aplicación son pues una serie de alertas de clientes que puedan presentar una actividad pues anómala, o que en principio se desvíen sus comportamientos del grupo al que le tengamos, al grupo en el que esté establecido ese cliente. Entonces, ese sistema nos permite tanto la investigación, la gestión y el seguimiento de todas esas alertas, incluso nos permite la comunicación entre el departamento y las oficinas. Respecto a la comunicación por indicio, en este caso el servicio ejecutivo nos exige que, por propia iniciativa, cualquier hecho o operación que tras el examen especial correspondiente presente algún tipo de indicio o certeza de estar relacionado con el blanqueo de capitales, nos exige su comunicación. Entonces, esa comunicación está, en este caso, está procedimentada en el momento en que nosotros recibimos una operativa sospechosa en nuestra unidad. Tenemos un protocolo de actuación que se inicia con la apertura de un expediente, llamamos un expediente de examen especial, y esa apertura de expediente también se la comunicamos al empleado. Le comunicamos la circunstancia de que se le ha abierto a esa comunicación un número de examen. Entonces, luego ya en nuestra unidad nos encargamos de elaborar y de presentar, recopilamos información tanto de la oficina, como podemos incorporar información de distintos medios, como puede ser desde internet, desde el Informa para temas de sociedades. Es decir, tenemos varias fuentes de recogida de datos para elaborarlo, el expediente correspondiente, y presentarlo al estamento que será el que tome la decisión de trámite, si ese expediente se comunica o no se comunica al SEPBLAT, si ese expediente necesita alguna ampliación de datos, o ese expediente quedase en seguimiento para que en un tiempo prudencial volviéramos a analizar la operativa del cliente y se tomase la decisión oportuna. Es más, de esa decisión también la comunicamos al empleado. En el caso de que un empleado, según la norma, en el caso de que un empleado no tenga constancia de que se ha abierto un expediente de examen o de la decisión, puede incluso llegar a comunicarlo directamente con el servicio ejecutivo. Bien, hay otra exigencia que nos
que en la ley es el de la comunicación sistemática, que nosotros llamamos la declaración mensual de operaciones, también llamada, o a lo mejor más conocida como reporting mensual, que es pues en este caso una comunicación que la realizamos a través de una aplicación que nos entrega el servicio ejecutivo y que tiene que llevar un formato establecido por el propio servicio. Principalmente las comunicaciones que realizamos son operaciones que llamamos o declaraciones positivas, declaraciones de movimientos que anteriormente ya se han citado, que son los movimientos en este caso en efectivo o con elementos de pago que estén al portador. En este caso en España serían 100.000 euros o superior, y para entradas y salidas de España serían 10.000 euros. Y por último también recogemos operaciones fraccionadas, operaciones que son que no llegan a lo que es el importe de manera unitaria, tal como nos indica la norma, pero que por acumulación en el tiempo sí que exceden ese límite y tenemos que comunicarlas. Como el resto de participantes, pues bueno, somos una parte más que colaboramos con el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, y además nos exige que nuestros sistemas y nuestros procedimientos nos permitan responder de una forma rápida, diligente y en tiempo y forma. Es más, el Servicio Ejecutivo, cuando nos requiere algún tipo de información, nos marca un plazo. Nos marca un plazo que pues nos lo marca para atenderlo en ese momento. Al igual que otros sujetos obligados, pues estamos, pues la norma nos exige a conservar por un periodo mínimo de 10 años los documentos exigibles en la aplicación de las medidas de diligencia, los documentos en los que se acrediten las operaciones, y también nos exige las copias de los documentos de identificación. Además, en este caso, las copias de los documentos de identificación no nos vale una fotocopia, como nos sucedía antes. Tenemos que proceder a lo que llamamos al escaneo, que eso nos permite que podamos conservarlo, que no se manipule y que se localice rápidamente. Y por último, el último bloque de obligaciones sería el que se refiere a las medidas de control interno, que en este caso nuestra entidad, por el tamaño, pues tiene unas determinadas exigencias que otros sujetos obligados no tienen. Nosotros en este caso tenemos que nombrar un representante ante el Servicio Ejecutivo. No vale cualquiera, tiene que tener como condición que sea un cargo de administración o director o de dirección de la sociedad. Tenemos que nombrar un órgano de control interno, que en este caso se responsabiliza de la aplicación de políticas y procedimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales en la propia entidad. En ese órgano están representadas las áreas más significativas de la entidad, como puede ser, extranjero, cumplimiento normativo, ya os digo. Luego exige un manual, que es un compendio único donde se recogen las normas, que además deberemos de mantenerlo actualizado, y también nos exige un examen externo. Ese examen externo tiene que ser por unas personas que estén capacitadas para ello, y lo que nos vienen en este caso a analizar son si las normas y los procedimientos que tiene la entidad son adecuados para dar cumplimiento a las exigencias. Y por último, nos exige una política de admisión de clientes. Cualquier entidad de crédito está obligada a aprobar por escrito y aplicar una política de admisión de clientes. Entonces, en esta política se describen qué tipos de clientes pueden presentar un riesgo superior, y además indica que la política de admisión de clientes será gradual y habrá que adoptar precauciones reforzadas. Tenemos que detallar qué clientes figuran como prohibidos, con los que nunca vamos a mantener relaciones de negocio,
que son los que indicamos, personas que no hayamos podido culminar el proceso de diligencia, casinos o entidades de apuestas no autorizados, casas de cambio, bancos, pantallas o personas incluidas en las listas. Y por último, de forma muy rápida, nos exige también que hagamos una clasificación de clientes, una clasificación como otra cualquiera, que en otra entidad puede ser de otra forma. Nosotros los clasificamos en tres riesgos: bajo, medio y alto. Que los clientes de riesgo bajo, pues como pueden ser personas por cuenta ajena, amas de casa, desempleados, se les exige prácticamente la identificación, conocer su actividad y poco más. Ya entraríamos en los clientes de riesgo medio, que son estas personas a las que se le aplican otra serie de medidas, y los clientes de riesgo alto, que necesitan una autorización.